Bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal. Como es costumbre, Orlando Viera Blanco, profesor universitario, politólogo, columnista del diario El Universal. Y hoy vamos, sin perder mucho tiempo en las introducciones, a hablar de Donald Trump y el posible efecto de Trump sobre Venezuela. Orlando, un abrazo. Profesor, un saludo. Bueno, vamos a esperar que aquí la nieve y como el hombre de las temperaturas no nos interrumpe el análisis, en el sentido de que yo quisiera iniciar el análisis citando una pequeña frase que encontré que es muy oportuna en el libro que tengo aquí de Charles Baudelaire, Le Fleur du Mal, el Flor del Mal, que es muy pertinente para darle apertura a este debate. Dice, y perdónenme el francés, la sensibilité du cœur n'est pas absolument favorable au travail politique. Cuando esto quiere decir que los análisis que vengan ganados de la sensibilidad del corazón no son buenos para el análisis en el trabajo político. Usted nos decía en cátedra siempre, mire, los análisis y la visión política tienen que hacerse con la cabeza muy fría. Tiene que hacerse no con el hígado, no se tiene que hacer con la pasión, tiene que hacerse con la razón, tiene que hacerse con la cabeza. Cuando hemos visto lo que viene ocurriendo en el mundo con el señor Trump, yo caigo en cuenta de que el análisis viene siendo un poco pasional. Y no es por poca cosa, porque el señor Trump enciende pasiones con su proceder y con su característica, con su irreverencia, ¿no? Sí, sí, Y no. con su arrogancia, ciertamente. Pero cuando uno reposa un poco el análisis, escribía yo hace unas 3 semanas un artículo que titulé Cuidado si el señor Trump termina siendo nuestro principal aliado. Y digo esto, por decirlo en criollo, porque este no es un hombre de que uno pueda concluir es fácil que le quiten la pajita del hombro y no reaccione. Lo digo porque reacción diferente fue la del señor Obama, que quizás en la búsqueda de su acuerdo con Cuba le dio al trato venezolano un trato por, a lo menos residual, amén de que se decidió igualmente en su momento nombrar a Venezuela como un país de alto riesgo para ello. Con Ahora, esto doy la palabra para abrir el debate. Mi punto es, ahí están las decisiones, sí, ahí están las decisiones ahora del Departamento de Justicia, que es gobierno, donde ya el día de ayer se pone en el paredón, se coloca en la lista negra al vicepresidente de la República de Venezuela. Yo creo que Trump viene con una postura, con un orden, profesor, con un orden frontal, sin concesiones para lo que pueda ser el tema del gobierno venezolano, y creo que por eso le doy la palabra, el señor Maduro ha mantenido mucha discreción, mucho silencio, y nadie lo enfrenta. No lo han mandado todavía al señor para allá, para donde lo mandan siempre sí, a no lo has alborotado. go home, ¿no? Sí. Mira, Orlando, yo por supuesto de alguna forma comparto tu análisis, pero metiéndole un poquito de estómago al asunto, ¿no? Tú tienes que reconocer que los venezolanos ven en Trump a un tipo muy parecido al señor aquel, ¿no? Que era intemperante, que era una persona que se metía con todo el mundo, que funcionaba en base a la división. Entonces es lógico pensar, Orlando, que haya gente que esté viendo en Trump a un Chávez. Recientemente un articulista cuyo nombre lamentablemente no recuerdo decía que había que verlo más como a Dilma Rousseff. Pero lo cierto es que Trump pareciera ser una persona muy voluntarista, entendiendo por voluntarista esas personas que buscan imponer su voluntad por encima de los criterios políticos, y eso le ha llevado unos cuantos choques en estas semanas de comienzo de gobierno. En ese sentido, yo creo que si bien es cierto que tú tienes razón, que Trump puede ser una persona beneficiosa para el caso venezolano, lo estamos viendo con esta medida que, por cierto, Obama tenía atrapada desde hace varios meses. Esto era una cuestión que estaba listo, pero Obama no se atrevía por aquella cuestión de que, bueno, Venezuela era más o menos garante de las cuestiones en Cuba y era garante de las conversaciones de la FARC con Colombia, entonces no me alborote a Venezuela. Sin embargo, Trump puede tener un efecto político, pero también un efecto económico negativo.
Y eso es una cuestión que tenemos que poner en la balanza. ¿De dónde vendría lo negativo desde el punto de vista económico? Bueno, ya estamos viendo que desde que la OPEP de alguna forma limitó la producción de petróleo, Estados Unidos aumentó su producción en 500.000 de barriles. Y van a seguir creciendo y es básicamente por la política de Trump. Entonces, bueno por lo político y malo por lo económico. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yendo un poco nuevamente a la premisa de hacer el análisis desde la perspectiva objetiva. Estos comparables a mí entre Chávez y Trump que vienen haciéndose desde que Trump era candidato, le confieso que me ponen un poco nervioso porque son lo que llamamos los abogados, falsos supuestos. No es lo mismo esa actitud, vamos a llamarla destemplada, ese desparpajo que pueda significar un Trump ejerciendo un gobierno en un país como Estados Unidos, donde funciona la separación de poderes, y ya Trump se empezó a encontrar los obstáculos típicos de esa separación de poderes desde el sistema judicial con jueces que han revocado lo que llaman el travel ban, o también con un Congreso que obviamente en un sistema de check and balance va a ir enseñándole al señor Trump que un país no es una corporación. Sí. Entonces, en estos comparables Chávez-Trump, yo quiero hacer esa pequeña reflexión. Ciertamente, en el tema económico, puede esto significar, por ejemplo, con la subida de producción de petróleo, además con esto de promover más otros mecanismos de extracción petrolera que son diferentes. Venezuela tiene un petróleo pesado y un petróleo invadido de azufre. Canadá tiene un petróleo arenoso y Estados Unidos sube en consecuencia la producción. Hoy mismo está bajando el petróleo y ciertamente esto no son buenas noticias para el gobierno. Entonces, los que de alguna manera deseamos rescatar la institucionalidad del país, queremos que se haga justicia, queremos que el país entre en un nuevo orden, que el país deje de ser un país dependiente del petróleo, por cierto, como elemento, digamos, de producción y de rentismo. Yo sigo viendo al señor Trump, no con ojos de amor, porque no se trata de ver al señor Trump con ojos de amor o desamor. Sigo viéndolo pragmáticamente hablando como una variable muy interesante y muy coherente, de mucha contundencia para lo que el gobierno venezolano tenga que enfrentar de cara a lo que ya es un histórico que está en el Departamento de Justicia registrado en expedientes que no son poca cosa. Bueno, déjame probar. Darle un poco el tono crítico al señor Trump desde la perspectiva de nuestras propias conveniencias, que no son conveniencias, le repito, de Estado, son conveniencias de condición política y de condición, digamos, de orden ciudadano. Déjame probar la slider ahora. Trump puede, con sus acciones, exacerbar el nacionalismo venezolano y hacer que de alguna manera la gente se agrupe alrededor de Maduro como defensa del país y tal. ¿Tú crees que esto va a caminar en ese sentido o que por el contrario la gente va a aplaudir una política de ponerle coto a estos señores que de alguna manera han venido usufructando el poder en beneficio propio? Bueno, ahora sí me pongo yo pasional en el análisis. Nacionalismo con hambre no dura. Yo creo que ya lo hubiesen hecho. El gobierno no ha recurrido nuevamente a ese criterio nacionalista. Más bien, fíjese usted que me preocupa es el criterio, ahora sí, haciendo un poco de abogados del diablo, me preocupa un poco el criterio patriotero, nacionalista y soberano de Trump. Esto sí está trayendo un cierre de fronteras donde estamos entrando todos en un mismo saco. Esto sí está trayendo un proceso, vamos a llamarlo de redada policial, gendarme, que le está generando menos oportunidades a una migración sana para permanecer o para entrar a Estados Unidos. Eso es un tema que a los venezolanos también nos repercute, porque tenemos una Venezuela en éxodo. Sí. Una Venezuela que mientras no se resuelven, no hay desenlaces políticos en el país, con cambio de gobierno, está padeciendo de un Estado paria, un Estado forajido, que además es un Estado ausente en todos sus deberes de atender las necesidades colectivas. Entonces la gente está saliendo y quiere salir, obviamente, hacia Estados Unidos, bueno, y otros países. Entonces, esta política de redadas que ayer leíamos y hoy leíamos, hay redadas en Nueva York, hay redadas en Miami, se están cerrando las posibilidades de la gente de entrar a Estados Unidos, han arreciado los mecanismos de
al arma para permitir el acceso, es un asunto que, por cierto, de alguna manera esa ciudadanía sana venezolana tendrá que también hacerle lobby ante el gobierno de Trump para no crear estos mecanismos discriminatorios o estos mecanismos, digamos, de cerco a la entrada de los venezolanos a los Estados Unidos. Pero entonces ahí vemos el asunto de la balanza, ¿no? Por un lado, decíamos hace rato que podía ser beneficioso por una cuestión, pero ahora estás tú poniendo en evidencia que puede ser perjudicial por otro. Bueno, Este, por lo pronto ha demostrado simpatía hacia, por ejemplo, proteger la libertad en Venezuela, el rescate de la democracia. Hoy se anuncia que se va a reunir a lo mejor con la esposa de Leopoldo López. Esto es un hecho aún no confirmado, pero repito, la balanza en cuanto a Venezuela pareciera que es favorecer la causa libertaria, favorecer el restablecimiento de un orden que él mismo de alguna manera ha advertido está causando problemas a la subregión, a la ahora, seguridad de Estado. aprovechando tus conocimientos del derecho, ¿cómo afecta a Venezuela agregar al señor El Aizami y al señor López Bello a la lista de la OFAC? Yo le tengo un poco, Además que fueron designados como kingpins, un kingpin, como tú muy bien sabes, un señor de la droga, o sea, un capo, pues, ¿no? mire, estos días yo declaraba que éramos mucho y parió la abuela en el sentido de que en Venezuela no hay material para pasaporte. Hemos denunciado hace algunos meses la deficiencia del servicio consular. Un drama que estamos padeciendo los venezolanos en el exterior porque los niños no logran estatus en los colegios, no se logra estatus en la nacionalidad, los enfermos no pueden tampoco de pronto recibir un tratamiento médico y un largo etcétera. Y no se Ahora, pagan las pensiones. y no se pagan las pensiones. Ecuador, por una parte, Ecuador recibe la noticia de que no necesitan visa los ecuatorianos para entrar a los Estados Unidos. Bueno, cuando tenemos un Estado, un gobierno que ahora tiene que atender una denuncia además, donde se han vendido pasaportes a células terroristas, los gobiernos van entonces a prender alarma con todo el que tenga un pasaporte venezolano para mínimamente saber por lo menos si hablas español. Pero estás agregando aquí entonces otra variable que pareciera entonces que Trump no es tan bueno para los venezolanos, ¿no? Ya me dijiste la primera, la de las redadas, que seguramente afectará a los venezolanos que están en una condición irregular en los Estados Unidos. Y ahorita me estás diciendo que el asunto de los pasaportes, que por supuesto es una cuestión que tiene que revisar, también va a ser una limitante para los venezolanos. Bueno, entonces estará la tarea de los venezolanos que estamos en el exterior, que estamos haciendo lobby ante los parlamentos del mundo, exigirle a estos parlamentos canadienses, europeos, americanos que sepan distinguir entre el venezolano que realmente es decente, el venezolano que es preparado, el venezolano que merece en un momento dado recibir un estatus desde asilo, Que es la mayoría en todo caso. claro, del venezolano que no lo es. Sí. Y este es el drama y yo no tengo por qué, por lo pronto, generar un prejuicio adverso a el análisis que comporta el señor Trump. Mire, profe, una cosa es Trump en una visión de izquierda y derecha desde un criterio pasional o desde un criterio inclusive anglosajón, que el criterio de izquierda y derecha es un criterio latino, desde un punto de vista latino. Sí. Un hombre de izquierda o que se catalogue de izquierda liberal en Estados Unidos, que por cierto es de corte demócrata, puede resultar el hombre más de ultraderecha para En Venezuela. de izquierda en Latinoamérica. Sí. De tal manera que esto de generalizar, de que un hombre como Trump vendría a ser un hombre de ultraderecha, desde la satanización muy ligera y muy esta verborrea del análisis de los hombres de izquierdas en Latinoamérica, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que debemos darle, como dicen los americanos, un vote of confidence, nosotros los venezolanos, a lo que pueda significar Trump en materia de depuración, en materia de restablecimiento de un orden y en materia ciertamente de darle a esto como agente externo un punto de apoyo al proceso de cambio que ya es impostergable en Venezuela. Bueno, Orlando, para ir cerrando, ya se nos va cumpliendo el tiempo. Trump evidentemente viene con una agenda clara de poner o reponer a los Estados Unidos a la cabeza del mundo.
¿tú crees que Venezuela juega un papel importante en la lista de Trump? Más allá de que se lo menciona a Kuczynski, más allá de esta decisión tomada contra el Aizami, ¿en qué ves tú que para Trump sea importante Venezuela? Bueno, yo creo que usted lo dijo hace un rato. Venezuela geopolíticamente y Venezuela en términos energéticos es obviamente un punto de preocupación para Trump. En materia de contraste político, lo que no fue y no sucedió con los demócratas, que repito, a mi gusto, incurrieron en una suerte de ignorancia deliberada de lo que ocurre en Venezuela. Yo me pregunto, oye, el señor Shannon, ¿Ignorancia o desprecio? ¿Cómo Shannon es? no sabía, el señor Shannon, profesor, esto es importante y deme un minutico o 30 segundos. El señor Shannon no sabía al tiempo de que estaba promoviendo el diálogo de que el vicepresidente de la República tenía un expediente de esta magnitud en el Claro, departamento. no debe quedar ninguna duda de que lo sabía, ¿no? Entonces, esta es una respuesta, ciertamente, del gobierno, de la administración de Trump, como diciendo, mira, esto no me lo engavetes más. Esto ya merece, tiene suficiente, digamos, tela para uno generar un pronunciamiento desde una política de Estado. Eso es muy interesante. Y eso ya empieza a dar luces de que el gobierno de Trump, que ya no pocas veces ha nombrado el tema venezolano desde la campaña y ya estando como presidente de la República, tiene a Venezuela respondiendo su pregunta como un país de interés en la agenda por su situación geopolítica, por su situación económica, por la presencia de petróleo, donde, por cierto, ¿quién es el Departamento de Estado? ¿Quién es el secretario del Departamento de Estado? El expresidente de ExxonMobil. Sí, Ahí lo señor. tenemos. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta entrega. Vamos a seguir hablando sobre la situación política venezolana. Vamos a meterle la lupa a esta cuestión de la OFAC en una próxima entrega para que la gente entienda de qué se trata esta medida que tomó los Estados Unidos, que por cierto, contrario a lo que dice el gobierno venezolano, no es extraterritorial, es una medida que se toma dentro de los Estados Unidos contra un nacional de otro país, pero no es no es que lo van a ir a buscar a Venezuela, ni nada por el estilo, es que se tomó una medida dentro de los Estados Unidos. Correcto. Un abrazo, profe. Bueno, profesor, un abrazo igual. Saludo a la audiencia. Igual. Gracias.